Sebastián, como tú lo dices, es lamentable lo ocurrido, ¿no? Desgraciadamente, la muerte de 13 personas, nadie las va a reparar, así se encuentren culpables, definitivamente no. Pero al mismo tiempo, Sebastián, eso amerita siempre una reflexión de cuán capaces estamos nosotros preparados para respetar normas, para respetar convivencia social, ¿no? Ayer leía que decían, por ejemplo, no, en el Perú predomina la cultura del vivo, y en realidad como que nos estamos acostumbrando, ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? He sabido de que en esta pandemia se restringieron todos los derechos, y también he sabido pues de que se autorizaron ciertas actividades económicas para la reactivación, valga la redundancia, de la economía, y dentro de ellas se mantiene restringida, se mantiene aún sin que se pueda realizar actividades que tienen que ver con las discotecas, con los bares, con las cantinas. A nivel nacional, los bares y las cantinas funcionan. Están funcionando discotecas también que están vulnerando la normatividad, eso, digamos así, es establecido. Comúnmente se vulnera la norma, pero lo más digamos así, llamativo, es cuando la propia población, sabiendo que hay una vulneración de normas, sabiendo que hay una vulneración de los derechos restringidos, sabiendo que hay, en este caso, restricciones de parte de nuestras autoridades, ellos mismos se exponen a eso, ¿no? Con tristeza leí ayer, por ejemplo, que una madre creo que decía: mi hijo nunca me dijo que se iba a una discoteca, me dijo que se iba a ir a ver a su papá, ¿no? Otra de las fallecidas dice que encargó sus 2 hijos en el vecino para irse a divertir, ¿no? Otro que murió dice que ellos decidieron ese día, ¿no?, irse a divertir. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de exponer nuestras propias vidas? Porque, Sebastián, lo otro que llama la atención es, y eso se verifica a nivel nacional, es el tema de cómo es que obtienen licencia de funcionamiento algunos lugares que no están, no están estructurados debidamente para funcionar en ese tipo de actividades económicas. Por ejemplo, ¿no?, en la discoteca que se habla, tenía una puerta, creo que más, si no me equivoco, era de menos de 1 metro de ancho, que daba una escalera y que era la única vía de acceso y de salida. Exacto. Entonces, las reglas de defensa civil, las normas de defensa civil que establecen que debe haber una entrada, que debe haber una salida, que las puertas deben abrir hacia afuera, que tienen que ser de tales dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que lograron darle licencia? Porque según lo que narraban los vecinos, porque en este caso el operativo que va a la policía es porque los vecinos llaman a la comisaría, sí, es cierto, para decir que estaban funcionando con alto volumen y que se estaban divirtiendo. Primero hablaban de aproximadamente 30 personas, después resultaron que eran más de 100 de personas. Entonces, ¿cómo es que se logró obtener ese tipo de licencia para que funcione? Esta discoteca que ha venido funcionando a vista y paciencia de la municipalidad de Los Olivos, ¿no? Y ojo, Sebastián, algo más. Hay muchos que han dejado de funcionar, actividades económicas, que cuando van a un banco les dicen no, porque no te podemos dar ningún crédito para Reactiva Perú. Sin embargo, esa discoteca había obtenido un crédito de Reactiva Perú. Es decir, estaba funcionando supuestamente con apoyo del Estado, estaba funcionando. Entonces, lamentablemente, todas estas cosas que encierran estos actos que han traído consigo la muerte de 13 personas, sí nos causa mucho dolor, pero más que todo, nos causa el hecho de reflexionar hasta qué punto hemos llegado como sociedad. Y ayer yo escribía y decía, pues, por ejemplo, estamos frente a una sociedad, estamos frente a una generación, llamemos así, de jóvenes que no les interesa las normas, ni el respeto por la convivencia social.
Yo armo una fiesta en mi casa a todo volumen y no interesa si es que los vecinos se quejan o no, ¿no? Yo armo una cantina en mi casa y no tengo baño, me interesa que los parroquianos vayan y le iniccionen en las paredes de mis vecinos. No interesa, la cosa es que yo tengo mi negocio y voy a funcionar de esa forma. No interesa que no tenga licencia, ¿no? Porque de repente me pongo de acuerdo con una u otra institución y no me van a fiscalizar, ¿no? O de repente tengo amigos, tengo conocidos y no me fiscalizan. No interesa que otros paguen sus impuestos y yo no pague absolutamente nada. Eso no interesa. Una generación que lamentablemente, te digo, Sebastián, no tiene respeto por las normas. En una generación donde incluso, y esto es una reflexión para los docentes, hay docentes que lamentablemente no le hacen entender a los educandos qué son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, donde incluso los mismos docentes le saben enseñar a los educandos hasta qué punto sean capaces de responder y de reclamar. Una sociedad que vive ensimismada, una generación que vive ensimismada, que no le interesa la problemática de los demás, que solo le interesa cuando le tocan a ellos, cuando se ven afectados ellos. Ayer escuchaba a los padres afectados por la muerte de sus hijos y decían, pedimos 35 años de cárcel para los policías, que llame, el ministro del Interior ya lo llamaron para una responsabilidad política. Todo esto trae como consecuencia que esta generación que lamentablemente no está entendiendo que la convivencia social se basa en que mis derechos terminan ahí donde empiezan los derechos de otros, y donde se ha perdido el respeto hasta por las mismas autoridades, porque las propias autoridades no son capaces de generar respeto, donde se cree que generar temor, que generar miedo es generar respeto, y no es así. Se hablaba, Sebastián, de que se había usado bombas lacrimógenas, eso ya quedó descartado, y el sentido común nos obliga a descartarlo, Sebastián. Una bomba lacrimógena creo que no hubiese dejado 13 fallecidos en ese ambiente cerrado, hubiese dejado mucho más fallecidos, porque lamentablemente las consecuencias de una bomba lacrimógena, aquellos que han vivido esa experiencia en un paro saben cómo es ese tipo de gas que al aire libre es capaz de causar tanto daño. Peor será en un ambiente cerrado. Claro. Buscamos culpables en la policía cuando la policía cumple su deber. Por eso la policía... Aquí, ¿qué hubiera pasado, Quique? ¿Qué hubiera pasado si es que la policía no hubiese concurrido al llamado de la gente? Hubiesen dicho que la policía no cumple con su función. Hubiesen dicho que la policía no le interesa y que no hace nada. Entonces, esos son los vaivenes de nuestra sociedad. Y llamamos que la policía actúe, y no actúa mal, pero si la policía actúa, y a veces suceden estas cosas por circunstancias ajenas a la responsabilidad policial, decimos que está mal también. Inclusive hay abogados de la parte civil de los afectados que están pidiendo 35 años de cárcel a los policías. O sea, los abogados, discúlpame que lo generalice, pero estos abogados que están en este lado, como que desconocen las leyes, como están hablando sin haber ido a una investigación. Así actúan algunos, ¿no es cierto? No sé cuál es tu opinión frente a esta decisión. Exacto, Sebastián. El tema de la defensa es un tema un tanto, como te digo, controversial, ¿no? Lo que pasa es que hay profesionales que creen que hay que decirle al cliente lo que él quiere escuchar, y no lo que es real, lo que ocurre realmente. Porque allí en una investigación, Sebastián, se va a analizar la responsabilidad. Mira, es tan complejo este tema, porque se va a analizar la responsabilidad de los fallecidos. Si hay una teoría en el derecho penal que se llama autoexposición de la víctima. ¿Qué significa? Que cuando la víctima, ella misma, recurre en este caso al peligro, si la víctima se expone al peligro y como consecuencia de ella misma exponerse ante un peligro, sufre un daño, la otra persona no es responsable, porque ella misma está yendo a ese hecho. Entonces, la investigación va a ir por ese lado, determinar
cuán responsables fueron las propias víctimas. Y si hay responsabilidad en las víctimas, no hay responsabilidad en los demás. Entonces, pedir 35 años yo creo que es algo, discúlpame la expresión, pero es algo muy mediocre en estas circunstancias de un profesional del derecho. Porque estamos hablando de, primero, se tendría que dar responsablemente de una investigación, ¿no? De una investigación, y después ya analizar a efecto de determinar si hay o no responsabilidad. Yo honestamente, Sebastián, honestamente te digo, veo un criterio muy ignorante de la norma, de aquellos colegas que dicen no vamos a pedir 35 años, etcétera. Es como a veces se pretende darse a conocer para que te contraten y te digan no, hay que contratarlo porque él ha dicho, entonces no, si él lo ha dicho está muy bien, ¿no? Entonces esa es una forma media, como te digo, no profesional de enfrentar un hecho. O sea, lo están viendo prácticamente, están viendo la parte económica. Según el caso, abogado, por ejemplo, aquí tengo un caso de los abogados Ciesa y Fallen de Chiclayo, en la cual ellos dicen, para determinar si los dueños de esta discoteca cometieron o no el delito de homicidio por omisión impropia, tendrían que analizar dos cosas. Si su conducta, abrir la discoteca estando prohibido, aumentó relevantemente el riesgo para la vida de los asistentes, y si este riesgo provocó el desenlace fatal. Al respecto, la prensa le cuestiona dos cosas: que las escaleras eran muy angostas y que la puerta trasera se abría hacia adentro y no hacia afuera, como debería, lo que habría provocado que las personas quedaran atrapadas y murieran prácticamente aplastadas. En esa situación, ¿significa que los dueños de la discoteca no serán sancionados? ¿Significa que los que asistieron también tienen responsabilidad? ¿Cuál es tu opinión? Sebastián, mi opinión es de que los que asistieron tienen responsabilidad tan igual que la responsabilidad que tienen los dueños, ¿no? Significa que en ese caso, o sea, podemos investigar si es que la propia municipalidad tiene responsabilidad por haber emitido una licencia, por haber permitido un funcionamiento de años de esa discoteca. Pero responsabilidad respecto a la muerte, o sea, una cosa, Sebastián, es investigarlo respecto a la responsabilidad de la muerte de esas tres personas, y otra cosa es investigarlo respecto a otros hechos, desobediencia a la autoridad, ¿no? Desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes por parte de la municipalidad. Pero con relación a la muerte de las personas, yo lo veo un poco complicado, porque ahí hay otra cosa que de repente Fallen no analiza, que es, te repito, la famosa teoría que es de la autoexposición de la víctima, asumiendo de que lo abrieron en pandemia, asumiendo de que la escalera estaba en esas condiciones, de que la puerta por regla debería abrir hacia afuera y abrir hacia adentro. Entonces, aquellos que van a ese lugar ante esas condiciones no se exponen ante un peligro. Entonces, el análisis va por ese lado. Y yo me atrevo a decir que si es que habría una exposición o autoexposición de las víctimas, no habría responsabilidad en los dueños, imagínate. No habría responsabilidad en los dueños. Lo que habría responsabilidad en los dueños podría ser respecto a otros delitos, por ejemplo, propagación de enfermedades infectocontagiosas, desobediencia a la autoridad, ¿no? En todo caso, ese tipo de hechos podría haber. Acá dice Quique, dice, por supuesto que sí, o sea, dice, ¿esto significa que los dueños de la discoteca no serán sancionados? Por supuesto que sí. Ameritan sanciones. Por un lado, habrían cometido el delito menor de violación de medidas sanitarias por abrir su negocio estando prohibido de hacerlo, porque esto incrementó el riesgo de propagación de la enfermedad contagiosa. Por otro lado, también asumiría responsabilidad civil, o sea, se les impondrá el pago de multas y reparaciones civiles para el Estado y quizá para las víctimas. Sin embargo, según nuestro criterio, o sea, de estos abogados, ellos no habrían cometido el delito de homicidio, porque ellos no crearon un riesgo para la vida de sus clientes. Fueron estos quienes expusieron su propia vida al huir despavoridos de un justificado operativo policial. Completamente de acuerdo, Sebastián. Coincidimos. Completamente coincidimos, definitivamente coincido. No, eso sí, coincido plenamente. Eso, te repito, es una autoexposición de la víctima. Y esa autoexposición de la víctima
libera de responsabilidad a los dueños, lamentablemente, mira, es una cuestión controversial, van a haber críticas, van a llover críticas, etcétera, sí, pero lamentablemente en esas circunstancias se analiza eso, como repito, y coincido también con la opinión. ¿Van a haber responsabilidades? Sí, sanciones pecuniarias, multas, cierre de local, etcétera, ¿no? Hay desobediencia a normas, sí, están propagando esta enfermedad, están permitiendo, están realizando actos que propagan esta enfermedad, deben ser sancionados. Por ese extremo, por supuesto que sí, pero por la muerte lo veo un poco complicado, como te decía, y es lamentable eso que se va a hacer.